Una puerta de hierro se abre con un chirrido que corta la oscuridad como un lamento metálico. El aire que sale del pasillo subterráneo es denso, cargado de humedad y pestilencia. Una mujer avanza a trompicones. Sus pies descalzos pisan piedras frías, cubiertas de paja podrida y excremento. Cada paso deja un rastro de sangre, porque la piel ya se ha desgarrado hace tiempo. No tiene zapatos ni abrigo. Apenas unas telas hechas jirones se aferran a su cuerpo como si fueran la sombra de una dignidad perdida. En sus muñecas, los grilletes de hierro han cavado heridas profundas, enrojecidas y supurantes, cicatrices abiertas que nunca sanan. El silencio del corredor no es un verdadero silencio. Está lleno de ruidos invisibles. El goteo constante del agua que se filtra desde arriba. El corretear de ratas escondidas entre la basura húmeda. El gemido lejano de alguna prisionera que ya no recuerda su propio nombre. Y sobre todo, el olor insoportable. Un hedor que mezcla orina, heces, carne en descomposición y enfermedad. Un aire tan espeso que parece pegarse en la garganta, obligando a tragar el dolor como si fuera otro castigo más. Los guardias la empujan dentro de una celda. No es un espacio para vivir, es una fosa común de cuerpos aún respirando. Una decena, tal vez 20 mujeres, se amontonan en apenas unos metros. No hay camas, no hay mantas. Apenas un suelo cubierto de rastrojos podridos donde las presas duermen amontonadas unas sobre otras, o de pie, apoyadas contra los muros húmedos. En este lugar, la intimidad ha sido desterrada. Todo acto humano, comer, dormir, orinar, sangrar, ocurre bajo la mirada de todas. La vergüenza se convierte en rutina y la rutina en desesperación. Así comienza la realidad brutal de las prisiones medievales para mujeres. No eran cárceles para la justicia ni para la redención. Eran instrumentos de terror diseñados para quebrar el cuerpo y el espíritu. En los siglos oscuros que abarcaron desde el quinto hasta el quince, el encierro no era un castigo aislado, era un camino de sufrimiento prolongado. A los hombres muchas veces se les ejecutaba de forma rápida y pública. A las mujeres, en cambio, se les reservaba un tormento lento, una cadena interminable de humillaciones. La crueldad se volvía espectáculo, y sus cuerpos un campo de experimentación del dolor. Las autoridades de la época se escudaban en un argumento perverso. La mujer, decían, era más débil, más propensa al pecado, más cercana al diablo. Y precisamente por esa supuesta fragilidad, debía soportar penas más largas, más duras, más degradantes. No se trataba solo de castigar un delito, sino de purificar un alma considerada corrupta desde el nacimiento. Bajo esta lógica, la prisión femenina se convertía en un purgatorio en vida. Pero no había redención ni absolución, solo un viaje descendente hacia la deshumanización absoluta. Imagine un espacio subterráneo tallado bajo un castillo, un monasterio o un edificio público. No entra la luz del sol ni el aire fresco. Allí abajo, los días se confunden con las noches. El tiempo deja de existir. Para muchas de estas mujeres, la condena no era una fecha marcada en un pergamino. Era la eternidad misma, vivida entre cuatro muros que respiraban humedad y muerte. El castillo en la colina podía brillar con fiestas, banquetes y cánticos religiosos, pero en sus entrañas se escondía un mundo paralelo, uno en el que la compasión no tenía cabida. El choque entre lo sagrado y lo profano era constante. Encima, la torre de la iglesia lanzaba campanas que recordaban la gloria divina. Abajo, el calabozo recordaba la condena eterna. Las piedras húmedas de los muros parecían absorber las oraciones de las prisioneras, convirtiéndolas en susurros ahogados que nunca llegaban al cielo. El contraste era brutal. El mundo celebraba la fe, mientras que la cárcel femenina se convertía en su negación más absoluta. Cada mujer encerrada allí cargaba no solo con su propio peso, sino con el de un sistema entero que la había condenado mucho antes de cometer cualquier delito.
Algunas estaban acusadas de brujería, otras de herejía, muchas simplemente de pobreza o de rebeldía contra un marido o un señor feudal. En una sociedad misógina, el pecado de ser mujer ya era suficiente para merecer castigo, y en la celda húmeda todas esas diferencias desaparecían. La prostituta, la campesina, la viuda y la joven acusada injustamente se convertían en iguales, cuerpos frágiles devorados por la misma oscuridad. En ese primer momento, cuando la puerta de hierro se cerraba tras de ellas, todas compartían la misma sensación. El mundo de afuera se había desvanecido. Sus hijos, sus hogares, sus recuerdos, todo quedaba atrás. Lo único que quedaba era el olor penetrante, las cadenas, la oscuridad y la certeza de que el sufrimiento no había hecho más que comenzar. Aquí, en el inicio de esta historia, se revela la paradoja más cruel del medievo. La civilización que construía catedrales hacia el cielo también erigía prisiones hacia el infierno. Dos caras de una misma moneda, la fe en la salvación y la obsesión con el castigo. Entre esas piedras húmedas, la mujer no era más que un reflejo de la obsesión masculina por controlar, humillar y aniquilar. Y mientras el eco de sus gritos se perdía en la profundidad de los pasillos, la sociedad arriba seguía creyendo que aquello era justicia. El sistema carcelario medieval no nació como un espacio de corrección, sino como un engranaje de miedo y sometimiento. Desde el siglo V hasta el XV, la cárcel era una herramienta de poder, un recordatorio constante de que el castigo no se limitaba a quitar la vida, sino a prolongar el sufrimiento hasta quebrar el espíritu. No existía la idea de rehabilitación, ni de justicia en el sentido moderno. Lo que había era terror institucionalizado, cuidadosamente diseñado para servir como advertencia a los vivos. A los hombres, por lo general, se les concedía un fin rápido, una ejecución pública, una decapitación limpia, una soga que ponía término inmediato a su historia. Pero a las mujeres, el destino era diferente. La justicia medieval prefería mantenerlas respirando, arrastrándolas en un ciclo interminable de humillaciones y dolores. No se trataba de eficiencia, sino de espectáculo. Mientras que la muerte masculina podía considerarse ejemplar, la agonía femenina era considerada necesaria, una demostración prolongada de lo que ocurría cuando una mujer se atrevía a salirse del camino trazado por los hombres y por la Iglesia. La base de este sistema se encontraba en una concepción profundamente misógina. La mujer era vista como portadora de tentación, como la heredera de Eva, culpable de haber introducido el pecado original. Los tratados religiosos y jurídicos coincidían en un mismo punto. El alma femenina estaba manchada desde su nacimiento. Esa mancha solo podía limpiarse con dolor, aislamiento y vergüenza. Por eso, el encierro no era simplemente una pena, era una supuesta purificación. Bajo esta retórica se justificaban los actos más atroces. La prisión femenina se transformaba en un laboratorio del sufrimiento. Los calabozos eran levantados en los lugares más oscuros de los castillos, monasterios y edificios públicos. Allí, donde la luz del sol no alcanzaba, el poder ejercía su verdadera fuerza. No era casualidad que estuvieran en sótanos húmedos, escondidos de la vista común. La sociedad medieval necesitaba mantener una doble fachada. Arriba, la devoción, los altares, la vida comunitaria. Abajo, la podredumbre, la tortura y la deshumanización. La cárcel era el rostro oculto de la misma civilización que levantaba catedrales. Los espacios destinados a mujeres tenían características aún más crueles que los de los hombres. Se situaban en los niveles más profundos, donde la humedad era constante y el aire viciado. El simple hecho de respirar se convertía en un esfuerzo. Una celda típica medía apenas 3 metros de lado, pero podía contener hasta 20 prisioneras. Las paredes rezumaban agua, el suelo estaba siempre embarrado. No había sitio para tumbarse, y cuando lo había, el descanso era compartido con cuerpos enfermos y temblorosos.
amontonados en un silencio interrumpido solo por la tos y los sollozos. Esa hacinación no era un accidente logístico, era parte del castigo. Quitar a una persona la posibilidad de espacio, de aire, de movimiento, equivalía a negarle su humanidad. Convertía a las mujeres en ganado, obligadas a compartir cada excreción, cada dolor, cada latido de desesperación. Allí, los límites entre lo humano y lo animal se borraban deliberadamente. La cárcel medieval no quería encerrar, quería transformar, de mujer a objeto, de alma a residuo. El poder jugaba con la idea de la vergüenza como instrumento. El hacinamiento generaba la imposibilidad de la privacidad. Orinar, defecar, menstruar, llorar. Todo ocurría bajo los ojos de las demás. La humillación era continua. Lo que hoy entendemos como derechos mínimos, en esa época eran impensables. Cada acto de necesidad básica se transformaba en un ritual de degradación. Y en ese escenario, los guardianes reforzaban la idea de que las prisioneras no eran mujeres, sino cuerpos desechables que podían ser observados, castigados o ignorados a conveniencia. La cárcel, más que un espacio físico, era un símbolo. Representaba la visión medieval de la justicia como un espectáculo sangriento, como un teatro de crueldad que debía marcar la memoria de la comunidad. Las celdas, húmedas y oscuras, eran el escenario donde se representaba la obra del castigo eterno. Las prisioneras eran las actrices forzadas, y sus cuerpos, los guiones escritos por un sistema que no buscaba respuestas, sino obediencia. Si uno observa la estructura social de la época, se entiende mejor por qué este aparato se sostenía. En un mundo gobernado por señores feudales, obispos y monarcas, la autoridad se consolidaba a través del miedo. Cada prisión femenina era un engranaje en una red más amplia de control. El dolor privado de esas mujeres reforzaba el orden público afuera. La comunidad veía, sabía o intuía lo que ocurría bajo las piedras del castillo, y esa certeza mantenía a todos en línea. La cárcel era una lección silenciosa. Aquí está lo que sucede cuando una mujer desafía, cuando un cuerpo no se ajusta a lo dictado. Este segundo capítulo del infierno medieval revela que la prisión no era un lugar de encierro casual, sino un mecanismo de control cultural y religioso. No se castigaba únicamente el crimen, sino la existencia misma de ser mujer en una sociedad que veía en ella un peligro constante. Cada celda húmeda, cada cadena oxidada, cada muro rezumante de agua tenía un mensaje claro. La obediencia no era opcional, era la única forma de sobrevivir. Las celdas destinadas a mujeres eran, sin duda, los rincones más siniestros de todo el sistema carcelario medieval. Allí donde la humedad se filtraba como un veneno constante, donde las paredes rezumaban agua helada y el suelo nunca estaba seco, se levantaba el verdadero infierno. El diseño no era casual, cuanto más profundo, más aislado, más cruel. La lógica era simple, pero despiadada. Si el castigo debía purificar, entonces debía comenzar por despojar a la mujer de todo vestigio de dignidad humana. Una celda común apenas alcanzaba 3 metros por lado. Ese espacio minúsculo podía contener entre 10 y 20 prisioneras, forzadas a compartir cada respiración en un aire enrarecido. Dormir era casi imposible. Muchas lo hacían de pie, apoyadas unas sobre otras, o en el mejor de los casos, se dejaban caer en el barro mezclado con paja podrida. El contacto físico no era elección, era condena. Cuerpos enfermos, ensangrentados, temblorosos, apiñados como si fueran parte de una misma masa sin nombre. El suelo, cubierto con restos de rastrojo, se convertía pronto en un lecho de excrementos, vómitos, sangre menstrual y fluidos de heridas abiertas. Nada se limpiaba, nada se renovaba. Meses, incluso años, acumulaban capas de suciedad hasta convertir la celda en un pantano fétido.
La peste se impregnaba en la piel, en el cabello, en la respiración. Era un hedor que ya no se podía separar del cuerpo. El olor de la cárcel era el olor de la propia existencia. En ese lugar, lo privado desaparecía. Orinar, defecar, sangrar, todo ocurría frente a las demás. No había rincones, no había escondites. La intimidad, que define lo humano, era arrancada de raíz, y con ella, la vergüenza. Al principio, las nuevas prisioneras lloraban de humillación. Con el tiempo, se acostumbraban, hasta que la vergüenza dejaba de tener sentido. Ese era el objetivo, borrar cualquier noción de individualidad. Pero la celda no era solo un espacio físico, era también un teatro de la humillación. Los guardias sabían que el hacinamiento generaba peleas, desesperación, enemistades, y observaban con placer cómo las prisioneras, sometidas a la escasez, se convertían en rivales por un pedazo de paja seca, por un rincón menos húmedo, por un momento de silencio. El sistema no solo castigaba con barrotes, fomentaba la desconfianza, el aislamiento dentro del propio cautiverio. El contraste con el mundo exterior era brutal. Mientras en las plazas de los pueblos las campanas repicaban, mientras los monjes recitaban himnos y los señores banqueteaban, bajo tierra las mujeres se retorcían como animales enjaulados. El medievo mostraba así sus dos rostros. Arriba, el orden, la fe y el poder. Abajo, la degradación absoluta. La celda femenina era la cara oculta de la civilización, el reverso de los vitrales iluminados de las catedrales. Algunos cronistas de la época, horrorizados por lo que veían, dejaron testimonios fragmentarios. Hablaron de mujeres que, incapaces de soportar más, se lanzaban contra los muros, golpeando sus cabezas hasta caer inconscientes. Otras se hundían en el mutismo absoluto, petrificadas en un silencio que era más elocuente que los gritos. La celda no necesitaba látigos para torturar. El propio espacio, reducido y pestilente, era un verdugo permanente. Desde una perspectiva antropológica, estos calabozos revelan algo más profundo: la intención deliberada de despojar a las mujeres de su condición social. Al forzarlas a convivir en condiciones animales, el sistema las transformaba simbólicamente en bestias. Eran reducidas a un estado primario, donde la supervivencia reemplazaba cualquier rastro de identidad. En esa lógica, ya no eran esposas, madres, campesinas o viudas. Eran cuerpos anónimos, amontonados, sin más valor que el de servir de ejemplo al resto de la sociedad. Este diseño, por cruel que parezca, respondía a una mentalidad de control total. No se trataba únicamente de encerrar, sino de destruir lentamente, de convertir cada respiración en un recordatorio de inferioridad. La celda medieval para mujeres no era un accidente histórico, sino una pieza clave en la maquinaria de la represión. En este tercer círculo del infierno carcelario, la mujer ya no encontraba ni refugio ni esperanza. Solo barro, oscuridad y cuerpos enredados en un sufrimiento colectivo. Y mientras el eco de sus gemidos se perdía en los pasillos húmedos, la sociedad de afuera, ajena o indiferente, seguía creyendo que aquello era justicia, que aquel encierro era necesario para mantener el orden y la fe. La vergüenza del cuerpo se convirtió en uno de los instrumentos más efectivos de tortura en las prisiones medievales de mujeres. El encierro no solo atacaba el hambre o el frío, sino también la intimidad más básica. Allí, en medio de la oscuridad, todo acto humano se transformaba en humillación. Defecar sobre la misma paja donde se dormía, sangrar durante la menstruación frente a desconocidas, orinar sin posibilidad de apartarse, eran rutinas inevitables. La celda, en su diseño, convertía cada necesidad fisiológica en un castigo añadido. El suelo era un mosaico de suciedad acumulada, capas de heces, vómito, restos de comida podrida y sangre de heridas abiertas. Cada paso hundía los pies desnudos en una mezcla nauseabunda que infectaba la piel y dejaba llagas permanentes.
El hedor era tan insoportable que incluso los guardias evitaban acercarse demasiado tiempo a las celdas femeninas. Pero para las prisioneras no había escapatoria. Respiraban ese aire envenenado cada minuto, hasta que el olor se volvía parte de ellas mismas. El cuerpo se convertía en enemigo. Las ropas, cuando no se reducían a harapos, pronto se empapaban de humedad y suciedad. En pocos meses se pudrían literalmente sobre la piel. Las mujeres no tenían acceso a agua limpia ni a telas de repuesto. Se veían obligadas a vestir las mismas prendas hasta que se deshacían, quedando desnudas, expuestas al frío y a la mirada lasciva de los carceleros. La desnudez, en ese contexto, no era un accidente, era una estrategia: despojar a la mujer de su último velo de dignidad. La humillación del cuerpo tenía también un sentido religioso. En la mentalidad medieval, lo impuro era sinónimo de lo pecaminoso. Al obligar a las prisioneras a convivir con sus propios desechos, las autoridades reforzaban la idea de que eran criaturas corrompidas, indignas de compasión. La suciedad se transformaba en un símbolo visible de la supuesta mancha espiritual que cargaban desde su nacimiento como descendientes de Eva. El barro y la sangre eran, en el discurso del poder, pruebas de su culpabilidad. En esa rutina de miseria, la enfermedad se expandía con facilidad. Las llagas se infectaban, los cuerpos se llenaban de piojos y pulgas, las fiebres recorrían la celda como un fuego imparable. Pero el sufrimiento físico no era lo único. El tormento psicológico de vivir constantemente expuesta, de no tener un rincón para ocultar el dolor, erosionaba lentamente la mente. Muchas mujeres, incapaces de soportar más, enloquecían, riendo o gritando sin motivo en medio de la noche. La locura era, en muchos casos, la única forma de escapar de la realidad. Los carceleros lo sabían y lo fomentaban. A menudo obligaban a las prisioneras a desnudarse en fila para inspecciones que no eran más que rituales de humillación. Las tocaban, las golpeaban, se burlaban de sus cuerpos marcados por el hambre y la suciedad. El pudor era arrancado a la fuerza, porque un cuerpo avergonzado era un espíritu quebrado. Cada mirada obscena, cada risa cruel, era parte del castigo. Desde una perspectiva cultural, este proceso revela cómo el poder medieval utilizaba el cuerpo femenino como campo de batalla simbólico. No bastaba con privar de libertad. Había que demostrar, en cada gesto, que la mujer no tenía control ni sobre su propio ser. Se le arrebataba el dominio de su hambre, de su higiene, de su desnudez. El cuerpo dejaba de pertenecerle. Se convertía en propiedad del sistema, en un objeto moldeado para servir de ejemplo. Algunos testimonios de la época, conservados en archivos eclesiásticos y judiciales, describen escenas en las que mujeres rogaban morir antes que seguir siendo expuestas a tales condiciones. Sus súplicas eran ignoradas. El objetivo no era acabar con ellas rápido, sino mantenerlas vivas lo suficiente para que el sufrimiento mismo fuese el castigo. En la lógica de la época, la muerte podía ser una liberación, pero la humillación constante era una condena eterna. Así, en las celdas femeninas, la desnudez no era libertad, sino esclavitud. El cuerpo, que debería haber sido refugio, se transformaba en prisión. Y mientras las mujeres se consumían en esa vergüenza interminable, el mundo exterior, indiferente, seguía levantando iglesias y castillos, celebrando una fe que, bajo tierra, se traducía en crueldad. El hambre y la sed eran torturas invisibles, pero no menos crueles que los hierros o los látigos. En las prisiones medievales, la comida no era un derecho, era un instrumento de control. Las mujeres recibían, cuando tenían suerte, un cuenco de gachas hechas con avena podrida, mezclada con agua turbia y a veces un trozo de pan mohoso. Ese era el único alimento del día, servido en recipientes nunca lavados, impregnados de restos de días anteriores. No se trataba de mantenerlas vivas, sino de prolongar una agonía lenta. El hambre se convertía en un verdugo constante.
Los cuerpos, ya debilitados por el frío y la falta de higiene, se consumían poco a poco. Los rostros se hundían, las costillas se marcaban como cuchillas bajo la piel, los ojos perdían brillo hasta quedar vacíos. Muchas mujeres morían sin haber recibido nunca un juicio, consumidas por la desnutrición antes de que alguien decidiera su destino legal. El propio sistema judicial parecía alimentarse de su sufrimiento, como si la espera del proceso fuese parte del castigo. Pero si el hambre era despiadada, la sed lo era aún más. El agua que se les daba no era limpia, sino tomada de pozos contaminados por desechos humanos o animales. Beber era elegir entre morir lentamente de deshidratación o envenenarse con disentería, cólera y otras enfermedades intestinales. Cada sorbo podía convertirse en sentencia de muerte. Muchas prisioneras sufrían diarreas incontrolables que debilitaban aún más sus cuerpos ya exhaustos. En las celdas, el suelo se convertía en un lodazal de suciedad y el ciclo de enfermedad se repetía sin fin. La comida, además, era un arma psicológica. Los guardias sabían que podían manipular a las prisioneras reduciendo raciones, intercambiando un trozo de pan por favores o negando agua como forma de castigo. El alimento se transformaba en moneda de poder. En ese microcosmos perverso, una corteza de pan podía valer tanto como la dignidad de una mujer, y muchas, empujadas por la desesperación, aceptaban condiciones impensables con tal de sobrevivir un día más. Los textos históricos mencionan que a veces los familiares podían llevar comida a las presas, pero esta rara vez llegaba. Los guardias solían quedarse con lo mejor, dejando solo sobras o directamente nada. La crueldad era sistemática, no un exceso aislado. En las prisiones femeninas, la privación alimentaria estaba pensada para debilitar, someter y borrar cualquier voluntad de resistencia. El hambre, además, producía un efecto psicológico devastador. No era solo el dolor en el estómago, sino la obsesión constante, la incapacidad de pensar en otra cosa que no fuera el siguiente bocado. Muchas mujeres perdían la noción de sí mismas, reducidas a un instinto animal de supervivencia. El hambre se transformaba en una prisión dentro de la prisión, un grillete invisible que acompañaba cada segundo de vida. La antropología nos enseña que el acto de compartir comida es uno de los elementos más humanos y comunitarios que existen. En la cárcel medieval, ese principio era invertido. La comida se convertía en objeto de disputa, de humillación, de poder. El simple hecho de comer ya no era un ritual de vida, sino un recordatorio de sometimiento. Algunas crónicas cuentan episodios desesperados, mujeres que intentaban masticar paja, trapos, incluso roer madera húmeda para engañar al estómago. Otras, en la locura del hambre, llegaron a morderse entre sí. No hay exageración en estas imágenes. Eran los últimos gestos de un cuerpo llevado más allá de sus límites. El hambre no solo mataba, transformaba. Convertía a las prisioneras en espectros de sí mismas, figuras fantasmales que vagaban por la celda con la mirada fija y el cuerpo tambaleante. La cárcel medieval sabía que un estómago vacío era un alma quebrada, y en esa lógica cruel, el hambre no era una consecuencia del encierro, era el corazón mismo de la condena, un tormento silencioso que consumía sin necesidad de látigos ni hogueras. Y mientras el mundo exterior banqueteaba en castillos iluminados, abajo, en los calabozos, el hambre se convertía en el verdadero verdugo, el que no descansaba nunca. El frío y la desnudez eran verdugos invisibles que trabajaban sin descanso dentro de las prisiones medievales. En esos calabozos húmedos, donde el sol nunca entraba, el invierno era una sentencia de muerte. Las ropas de las prisioneras, ya reducidas a harapos podridos, no ofrecían protección alguna contra las corrientes heladas que se colaban por las grietas de piedra. Muchas mujeres morían no bajo el filo de una espada, sino temblando, con los huesos helados, abrazadas unas a otras en un intento inútil de conservar calor.
La humedad constante convertía los tejidos en trapos enmohecidos que se adherían a la piel como una segunda capa de suciedad. Después de meses, esa ropa se deshacía literalmente, hasta dejar a las prisioneras desnudas. Y en ese momento, la desnudez ya no era accidente, era un arma deliberada. Los carceleros utilizaban el despojo de vestiduras como un espectáculo de humillación, obligando a las mujeres a caminar o permanecer juntas sin más abrigo que su propia piel. La desnudez forzada se transformaba en otro nivel de castigo. No era solo la exposición al frío, era la exposición a las miradas. Los guardias observaban, se burlaban, tocaban. El pudor femenino era arrancado con brutalidad, porque sabían que quebrar la intimidad era tan devastador como quebrar un hueso. Cada risa cruel, cada comentario obsceno, era una daga que penetraba en la mente de las prisioneras, haciéndoles sentir que ya no eran mujeres, sino objetos despojados de toda dignidad. El frío, además, tenía un efecto físico implacable. Las articulaciones se entumecían, los dedos ennegrecían por la falta de circulación, las heridas nunca cerraban, la hipotermia llegaba silenciosa, con escalofríos que se convertían en delirios, hasta que el cuerpo simplemente dejaba de resistir. Los testimonios fragmentarios hablan de mujeres que caían dormidas en el suelo helado y nunca despertaban. No había necesidad de hogueras ni espadas. El invierno mismo era un verdugo fiel del sistema. Desde un punto de vista simbólico, la desnudez en la cárcel medieval adquiría un significado perturbador. En la teología de la época, el cuerpo desnudo evocaba pecado, tentación, vergüenza. Obligar a las prisioneras a permanecer sin ropas no solo satisfacía el sadismo de los guardias, también servía como escenificación de su culpa. Era como si la sociedad les recordara que, despojadas de vestiduras, quedaban expuestas en su supuesta naturaleza corrupta. Así, el castigo físico se entrelazaba con el religioso y moral. El frío y la desnudez, en conjunto, funcionaban como una lenta erosión del espíritu. La mujer que entraba en la celda con miedo, después de semanas de temblar y esconderse en la penumbra, terminaba perdiendo toda noción de sí misma. Ya no era madre, hija, campesina o artesana. Era apenas un cuerpo tembloroso, reducido a instinto, privado del calor humano que alguna vez la definió. Este método de humillación demuestra cómo el poder medieval era experto en transformar lo cotidiano en tortura. El abrigo, la ropa, la intimidad, todo lo que una persona necesita para sentirse humana, era convertido en un privilegio negado. La prisión no solo encerraba, despojaba, arrancaba capa tras capa de humanidad hasta dejar una carcasa vacía. Y mientras arriba los castillos se encendían antorchas para iluminar banquetes, abajo, en los calabozos, las mujeres se consumían en la oscuridad, desnudas, cubiertas de frío y vergüenza. El contraste era absoluto, el lujo del poder frente a la vulnerabilidad total de quienes eran consideradas indignas. El cuerpo femenino, despojado y expuesto, se transformaba en el lienzo donde la sociedad medieval pintaba su crueldad. Los guardianes de las prisiones medievales eran, con frecuencia, hombres embrutecidos por el poder que se les otorgaba. Para ellos, las mujeres encarceladas no eran seres humanos, sino juguetes desechables para sus instintos más oscuros. En la penumbra de las celdas, el abuso sexual se convirtió en una práctica sistemática, un secreto a voces que nadie denunciaba, porque la voz de una prisionera carecía de valor en los tribunales. La cárcel era un espacio cerrado, sin testigos externos, donde la impunidad reinaba absoluta. Las jóvenes consideradas más atractivas eran las más expuestas. Los guardias las escogían a voluntad, arrastrándolas fuera de las celdas para violarlas en pasillos húmedos, o simplemente en presencia de las demás presas. La violencia era brutal, sin límites. Las que intentaban resistirse
recibían golpes que las dejaban inconscientes. Las de mayor edad, en cambio, eran víctimas de otro tipo de crueldad. Se les usaba como blanco de golpes, de burlas, de castigos físicos que no dejaban placer sexual, sino satisfacción en la humillación. La diferencia de edad no ofrecía protección. Todas, sin excepción, estaban bajo el mismo dominio depravado. La sexualidad, en este contexto, no era deseo, sino poder. Cada acto de violación era también un acto político, una demostración de jerarquía. El mensaje era claro: el cuerpo femenino no les pertenecía, pertenecía al sistema, a los guardianes, a cualquier hombre que decidiera usarlo. Y esa certeza destrozaba cualquier resquicio de dignidad que aún pudiese quedar en las prisioneras. Las consecuencias eran devastadoras. Muchas mujeres quedaban embarazadas en prisión, fruto de esas violaciones sistemáticas. El embarazo no era motivo de compasión, al contrario, era otra forma de condena. Dar a luz en un suelo frío y sucio, sin ayuda médica, era casi siempre una sentencia de muerte. Algunas morían durante el parto, otras días después, infectadas y agotadas por la desnutrición. Los hijos, cuando sobrevivían, enfrentaban destinos igualmente atroces. Abandonados para morir, vendidos como esclavos o entregados a instituciones religiosas donde eran tratados como sirvientes. El círculo de dolor se repetía generación tras generación. Las madres que intentaban proteger a sus hijos eran castigadas con mayor brutalidad, como si el acto de maternidad en sí mismo fuese una ofensa. La prisión no solo destruía a las mujeres, también borraba cualquier posibilidad de futuro para sus descendientes. Desde un punto de vista psicológico, esta violencia no era casual, era intencionada. Los guardianes sabían que la violación no solo dañaba el cuerpo, sino que devastaba el alma. Rompía la resistencia, instauraba el miedo permanente, convertía a la víctima en un ser obediente, sumiso. En el silencio de la cárcel, los gritos de las agredidas servían como advertencia para las demás. Esto también te puede pasar a ti. Este patrón de abuso revela algo más oscuro. La prisión medieval no era únicamente un lugar de castigo, sino también de entretenimiento sádico para quienes la controlaban. Los guardianes encontraban diversión en la degradación, en la violencia, en la destrucción de lo femenino. En ese escenario, la cárcel se transformaba en un teatro de perversión, donde los roles estaban claros: verdugos y víctimas. Algunos documentos eclesiásticos registran denuncias aisladas de estas prácticas, pero rara vez se tomaban en serio. La palabra de una mujer presa carecía de peso frente a la de un hombre libre. La impunidad estaba asegurada. Incluso cuando un sacerdote escuchaba confesiones de abusos, la respuesta solía ser que aquellas mujeres recibían el castigo que merecían por sus pecados. La teología se mezclaba con la crueldad para justificar lo injustificable. En este séptimo círculo del infierno, el cuerpo femenino se convertía en campo de batalla de un poder enfermizo. Las violaciones no eran incidentes aislados, eran parte del sistema, tan estructurales como los grilletes o las cadenas. Y mientras afuera la sociedad levantaba altares a la Virgen María, dentro de los calabozos se violaban y destruían las vidas de incontables mujeres. El contraste era atroz y la hipocresía absoluta. Los hijos nacidos dentro de las prisiones medievales cargaban, desde el primer aliento, con una condena peor que la de sus madres. La maternidad, en ese infierno subterráneo, no era un milagro de vida, sino un grillete más de dolor. Muchas mujeres, embarazadas a causa de violaciones o de la crueldad del destino, daban a luz en suelos húmedos, rodeadas de hedor y gritos. No había parteras, ni medicinas, ni calor humano. Solo la oscuridad y las demás prisioneras que, impotentes, trataban de ayudar con manos temblorosas. El parto, en esas condiciones, era casi siempre mortal. Los cuerpos desnutridos, débiles por el hambre y las enfermedades,
apenas podían soportar la violencia de traer una nueva vida. Las hemorragias eran frecuentes, las infecciones inevitables. Muchas madres morían abrazando a sus hijos recién nacidos, dejando tras de sí un silencio roto solo por el llanto de un bebé condenado. Y esos niños, cuando lograban sobrevivir al parto, rara vez conocían la esperanza. El aire viciado, la falta de alimento, el frío constante, los convertían en criaturas frágiles que enfermaban y morían antes de cumplir un año. Los guardias, indiferentes, los dejaban morir de hambre o de hipotermia. Algunos eran arrancados de los brazos de sus madres para ser vendidos como esclavos o entregados a monasterios donde eran criados no como hijos de Dios, sino como siervos destinados a la obediencia absoluta. El dolor de las madres era doble. No solo sufrían por sí mismas, sino que veían cómo el sistema extendía su crueldad a la sangre que acababan de traer al mundo. Aquellas que intentaban proteger a sus hijos eran castigadas con brutalidad. Una madre que escondía un pedazo de pan para su bebé podía recibir latigazos o ser encadenada en condiciones aún peores. La maternidad, en lugar de ser un refugio, se convertía en motivo de represión. Este ciclo de sufrimiento generaba una cadena de desesperación que trascendía generaciones. Las hijas nacidas en prisión, cuando sobrevivían, crecían dentro de la misma lógica de sumisión, muchas veces condenadas a repetir la historia de sus madres. El sistema carcelario no solo castigaba a las mujeres, sino que destruía cualquier posibilidad de futuro para su descendencia. Desde un punto de vista simbólico, esta crueldad revela la intención más profunda del poder medieval: borrar la continuidad de la vida femenina. El útero, fuente de esperanza, era convertido en instrumento de castigo. El hijo, que en cualquier otro contexto sería bendición, en la cárcel era tratado como carga, como estigma, como mercancía. La maternidad era manipulada para reforzar el mensaje de control. Incluso el acto más sagrado de dar vida podía ser transformado en tortura. Algunos testimonios medievales recogen casos desgarradores. Madres que, viendo a sus hijos al borde de la muerte, suplicaban a los guardias que al menos los sacaran a la luz del sol por unos minutos. La respuesta solía ser la indiferencia o la burla. En otras ocasiones se permitía que el niño viviera, pero solo para ser arrancado después, aumentando el dolor materno hasta el límite. La prisión no era solo un lugar de cadenas, era un escenario de tragedias perpetuas. Así, en este octavo círculo de horror, el sufrimiento no terminaba con la mujer, sino que se prolongaba en la carne inocente de sus hijos. El calabozo se convertía en una tumba colectiva, no solo para las prisioneras, sino también para las generaciones que nunca llegaron a conocer el mundo exterior. Y mientras tanto, la sociedad medieval, convencida de que cumplía con la voluntad divina, seguía justificando este infierno en nombre del orden y la moral. La enfermedad era un visitante constante en las cárceles femeninas del medievo, un verdugo silencioso que no necesitaba armas para matar. Allí donde el barro se mezclaba con sangre y excremento, la peste encontraba terreno fértil. Las epidemias se propagaban como fuego en la oscuridad. Peste bubónica, tuberculosis, sífilis, disentería. Cada aliento compartido en un espacio reducido era una sentencia de contagio. Las mujeres vivían infestadas de piojos, pulgas y ratas. Estos animales, invisibles en la penumbra, eran los verdaderos amos del calabozo. Reptaban entre los cuerpos, mordían pieles débiles, transmitían enfermedades que en cuestión de días podían convertir una llaga menor en una infección mortal. El más leve rasguño, en esas condiciones, se transformaba en una herida negra, hinchada, que supuraba pus hasta que la carne misma comenzaba a desprenderse. La gangrena, sin médicos ni remedios, avanzaba sin piedad. El sufrimiento físico era solo la mitad del tormento. La visión de las compañeras muriendo una tras otra
cubiertas de manchas negras, delirando entre fiebres, creaba una atmósfera de terror permanente. Las prisioneras sabían que no había escape. Cada tos, cada gemido febril, podía ser el anuncio de que la muerte ya se acercaba a su lado de la celda. El miedo a la infección era tan grande como la enfermedad misma, un veneno psicológico que devoraba la esperanza. El agua contaminada era uno de los principales vehículos de estas plagas. Beberla era como ingerir veneno a fuego lento. La disentería provocaba diarreas incontrolables, debilitando los cuerpos hasta el extremo. La deshidratación mataba a más mujeres que los castigos de los guardias, y aún así, los verdugos del sistema lo sabían y no intervenían. La sed era una herramienta más de control, y la enfermedad una aliada silenciosa. La peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV, convirtió las cárceles en auténticos cementerios vivientes. En las crónicas se mencionan celdas enteras donde todas las prisioneras murieron en cuestión de semanas. Los cadáveres se acumulaban en rincones porque los guardias tardaban días en retirarlos, y las supervivientes eran obligadas a convivir con los cuerpos en descomposición. El hedor era insoportable, los gusanos aparecían entre la paja, y aún así, la rutina continuaba. Desde la perspectiva cultural de la época, estas enfermedades eran vistas como castigo divino. Los sacerdotes que visitaban las cárceles solían recordar a las mujeres que las fiebres eran señal de la ira de Dios, consecuencia de sus pecados. En lugar de ofrecer consuelo, reforzaban la idea de que la infección era una especie de penitencia celestial. Esa narrativa anulaba cualquier compasión y transformaba la miseria en una suerte de justicia divina. Pero la realidad era mucho más brutal. La enfermedad no distinguía entre culpables e inocentes, entre pecadoras y acusadas injustamente. Todas eran devoradas por igual. El contagio borraba las fronteras del delito y revelaba la verdadera intención del sistema: no castigar un acto, sino destruir un cuerpo. La antropología nos enseña que la comunidad se fortalece en el cuidado de los enfermos. En la cárcel medieval, esa lógica se invertía. El enfermo era una carga, un recordatorio de la muerte inminente. Muchas mujeres morían solas, aisladas incluso de sus compañeras, porque el miedo al contagio era más fuerte que la solidaridad. El sistema había logrado lo impensable: romper no solo el cuerpo, sino también los vínculos humanos que podrían haber dado un respiro en la oscuridad. Así, en este noveno círculo de horror, la enfermedad se alzó como la aliada más eficiente del poder medieval. No requería esfuerzo, no necesitaba cadenas ni látigos. Bastaba con encerrar a decenas de mujeres en la suciedad, negarles agua limpia y dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. La cárcel se convertía entonces en un laboratorio de muerte, en una fosa común que respiraba. Y mientras arriba los altares ardían de incienso, abajo los calabozos ardían en fiebres. La tortura psicológica era tan cruel como la física, y en muchos casos incluso más devastadora. Las mujeres encerradas en celdas oscuras no solo perdían la libertad de movimiento, sino también la noción del tiempo y de la realidad. Durante días, semanas o incluso meses, podían ser confinadas en completa oscuridad, sin distinguir entre día y noche, sin saber si habían pasado horas o años. La mente, privada de referencias, se quebraba lentamente, creando delirios, alucinaciones y una sensación de abandono absoluto. La soledad y el silencio forzado eran parte de esta estrategia. En esas condiciones, el cerebro humano comienza a inventar voces, a escuchar pasos inexistentes, a ver figuras en la penumbra. Muchas prisioneras gritaban para no volverse locas, pero sus gritos solo se convertían en eco contra los muros húmedos. Ese eco, repetido una y otra vez, se transformaba en una compañía macabra que recordaba su aislamiento.
El espectáculo del sufrimiento ajeno era otro recurso de control. A menudo, las mujeres eran obligadas a presenciar la tortura o ejecución de sus compañeras. El objetivo era claro: sembrar terror, demostrar que nadie estaba a salvo. Ver cómo otra mujer era colgada, quemada o golpeada hasta la muerte dejaba una huella imborrable en las supervivientes. El miedo no terminaba con la escena, se instalaba en la mente como una sombra permanente. Cada suspiro nocturno podía ser el anuncio de que pronto llegaría su turno. Los métodos de encadenamiento también eran diseñados para infligir dolor mental. Pesadas cadenas atadas a tobillos, muñecas y cuello impedían moverse libremente. Algunas eran encerradas en jaulas de hierro, tan pequeñas que no podían acostarse ni ponerse de pie completamente. El cuerpo se doblaba en posiciones antinaturales y con los días, los músculos y huesos gritaban de dolor. Pero más allá del tormento físico, lo que verdaderamente destruía era la sensación de ser tratada como un objeto, como un animal reducido a una vitrina de sufrimiento. La mente humana busca sentido incluso en el dolor. En esas cárceles, ese sentido era manipulado por los carceleros. Promesas falsas de liberación a cambio de confesiones, palabras de consuelo seguidas de castigos más crueles, todo formaba parte de un juego psicológico que terminaba por borrar cualquier confianza en los demás. La desconfianza se volvía total. En los guardias, en las compañeras, incluso en sí mismas. Algunas mujeres, incapaces de soportar esa presión, se entregaban a la locura. Reían en medio de la noche sin motivo. Hablaban con sombras, arrancaban su propio cabello en ataques de desesperación. Los guardianes disfrutaban de estos espectáculos, se reunían para observar cómo la mente de una mujer se desmoronaba frente a sus ojos. El sufrimiento mental era tan valioso para ellos como el físico, un entretenimiento sádico, una prueba de su poder absoluto. Desde una perspectiva cultural, esta tortura psicológica tenía un trasfondo religioso. La Iglesia hablaba del infierno como un lugar de fuego eterno y desesperanza sin fin. La prisión reproducía ese infierno en la tierra: oscuridad, aislamiento, gritos, pérdida de identidad. Era una teatralización de la condena divina, diseñada para hacer sentir a las mujeres que ya estaban viviendo el castigo eterno, incluso antes de morir. Lo más perturbador era que muchas de estas mujeres no sabían cuál sería su destino. Algunas esperaban juicios que nunca llegaban. Otras ignoraban cuánto tiempo debían permanecer encerradas. La incertidumbre, más que cualquier cadena, se transformaba en el mayor tormento. El no saber si al día siguiente seguirían vivas, si serían ejecutadas o liberadas, devoraba la mente con una ansiedad insoportable. En este 10º círculo de tormento, la prisión demostraba que no necesitaba espadas para destruir. Bastaba con encerrar a una mujer en la oscuridad, robarle el tiempo, arrancarle la certeza. El cuerpo podía resistir golpes, pero la mente, sometida al vacío y al terror, se desmoronaba más rápido. Y así, el sistema lograba lo que más deseaba: convertir a cada prisionera en una sombra rota, en un eco de sí misma, antes incluso de que la muerte llegara. Las cadenas y los instrumentos de tortura eran el lenguaje de las prisiones medievales, una gramática del dolor escrita sobre la piel de las prisioneras. Los grilletes no se limitaban a inmovilizar, estaban diseñados para herir. Pesados anillos de hierro se cerraban alrededor de tobillos, muñecas y cuellos, cortando la circulación, desgarrando lentamente la carne hasta que las heridas se volvían llagas negras. Muchas mujeres quedaban marcadas de por vida por esos hierros, arrastrando las cicatrices como recuerdos eternos de su cautiverio. Algunas eran encadenadas a la pared, obligadas a permanecer de pie durante días, hasta que las piernas ya no podían sostenerlas. Otras eran encerradas en jaulas tan pequeñas
que el cuerpo no podía ni estirarse ni acurrucarse. Tenían que permanecer dobladas en posiciones imposibles, sufriendo un dolor insoportable que convertía cada segundo en una tortura interminable. El hierro oxidado se convertía en una segunda piel, una piel que cortaba y quemaba. Pero el tormento no se limitaba a la celda. Las ejecuciones públicas de mujeres eran un espectáculo diseñado para aterrorizar tanto a las prisioneras como a la población exterior. Mientras los hombres solían ser decapitados rápidamente, a las mujeres se les reservaban muertes más largas y humillantes. La hoguera era la favorita. Las acusadas de brujería o herejía eran atadas a un poste y rodeadas de leña. El fuego no se encendía de golpe, sino lentamente, para prolongar el sufrimiento. Las llamas lamían primero los pies, subían despacio, devoraban la carne entre los gritos. La multitud observaba, convencida de que presenciaba justicia divina, cuando en realidad asistía a un ritual de crueldad calculada. Otras veces, el agua era el verdugo. Las mujeres eran atadas a sillas especiales, sumergidas poco a poco en ríos o estanques. El cuerpo luchaba instintivamente por respirar, se retorcía, intentaba escapar, pero las cuerdas lo mantenían prisionero. El espectáculo consistía en observar cómo los pulmones se llenaban de agua, cómo la desesperación se dibujaba en el rostro de la condenada antes de que la muerte la silenciara. Cada burbuja que emergía a la superficie era parte de la función. Las prisioneras embarazadas recibían un trato aún más perverso. Aunque la ley a veces prohibía ejecutar a una mujer en estado avanzado, eso no significaba compasión. En muchos casos, eran golpeadas hasta perder al bebé. El aborto forzado era considerado un castigo adicional, una forma de destruir no solo a la madre, sino también al hijo no nacido. Y aquellas que lograban llegar al parto lo hacían en condiciones infrahumanas, muchas muriendo entre convulsiones de dolor, abandonadas en un suelo helado y sucio. La crueldad no era casual, era un sistema bien pensado, una coreografía del sufrimiento. Los instrumentos de hierro, las hogueras, las aguas negras, todo formaba parte de un teatro de terror destinado a mantener a la sociedad bajo control. Los gritos de las mujeres no eran solo castigo para ellas, eran advertencia para todas las demás. Cada chispa de la hoguera, cada cadena oxidada, enviaba un mensaje. La obediencia es la única forma de sobrevivir. Desde una perspectiva antropológica, estas ejecuciones funcionaban como rituales de poder. La multitud, reunida en la plaza, contemplaba cómo una mujer era transformada en ejemplo. El dolor público reforzaba el orden social, alimentaba la idea de que la mujer debía ser controlada, castigada, destruida si era necesario. Era un sacrificio simbólico, un recordatorio de que la vida femenina no tenía valor propio, sino solo el que el sistema decidía otorgarle. En este 11º círculo del infierno carcelario, la prisión mostraba su rostro más cruel. No bastaba con encerrar y humillar, había que destruir públicamente, convertir la muerte en espectáculo. Y mientras las hogueras iluminaban la noche medieval, las sombras de las mujeres consumidas se alzaban como un testimonio silencioso de una sociedad que confundía justicia con barbarie. La religión, que debería haber sido un refugio de consuelo, se transformó en un arma más dentro del engranaje de las prisiones medievales. Los sacerdotes no acudían a esos calabozos para aliviar el sufrimiento, sino para recordárselo constantemente. Con túnicas negras y crucifijos en mano, recorrían las celdas repitiendo un mismo mensaje. Las mujeres estaban allí porque habían pecado, y lo que vivían no era más que un adelanto del infierno eterno que les esperaba si no se arrepentían. En lugar de escuchar confesiones sinceras, los clérigos arrancaban declaraciones forzadas. Prometían indulgencia, un trato más humano, incluso el perdón divino si las prisioneras admitían crímenes.
Pero esas confesiones eran inmediatamente utilizadas como pruebas para condenarlas con mayor dureza. La lógica era perversa. La mujer que hablaba se incriminaba, y la que guardaba silencio era acusada de obstinada y hereje. No había salida, solo un círculo vicioso que siempre terminaba en castigo. El discurso religioso reforzaba la misoginia ya instalada en el sistema judicial. Los sermones recordaban que la mujer descendía de Eva, la que había traído el pecado original al mundo. Por tanto, su sufrimiento en la cárcel no era injusticia, sino justicia divina. El frío, el hambre, las enfermedades, la desnudez, todo se interpretaba como parte de una penitencia necesaria para purgar su naturaleza corrompida. La prisión no era vista como una aberración, sino como un templo oscuro donde se ejecutaba la voluntad de Dios. La manipulación llegaba a niveles aterradores. Algunas mujeres, desesperadas por obtener alivio espiritual, se acusaban de brujería o herejía, aunque nunca hubieran practicado nada de eso. El miedo al infierno eterno era tan grande que preferían aceptar una mentira que prolongara la esperanza de redención. Pero esa falsa confesión solo servía para justificar hogueras, cadenas y ejecuciones públicas. La religión, en vez de ofrecer salvación, se convertía en la mano que empujaba a las mujeres al fuego. El contraste con la devoción exterior era hiriente. Mientras en las catedrales se cantaban himnos a la Virgen María, modelo de pureza y maternidad, bajo tierra las mujeres eran tratadas como encarnaciones del mal. La doble moral era evidente: el ideal femenino elevado a santidad en los altares y la mujer real reducida a desecho en las mazmorras. Esa contradicción revela el verdadero rostro de la sociedad medieval, un mundo donde lo sagrado se usaba como máscara para justificar lo profano. Desde una perspectiva psicológica, este uso de la religión multiplicaba el dolor. No bastaba con la tortura física o la humillación corporal. Había que corroer también el alma. Al convencer a las prisioneras de que sus padecimientos eran voluntad divina, se les robaba incluso la posibilidad de sentir injusticia. En su lugar, cargaban con la culpa, convencidas de que merecían cada golpe, cada frío, cada noche interminable. Era la forma más profunda de esclavitud, aquella que convierte la mente en cómplice de su propia condena. Algunos documentos eclesiásticos revelan la crudeza de este mecanismo. Se describen visitas donde el sacerdote pedía a las mujeres arrodillarse desnudas en el suelo helado para rezar por sus pecados. Otras veces las obligaban a besar la cruz mientras eran azotadas, en un perverso ritual donde la fe y la violencia se entrelazaban hasta ser indistinguibles. La religión, en ese contexto, ya no era un camino hacia la luz, sino una extensión de la oscuridad carcelaria. En este 12º círculo del infierno, la prisión se convertía en una iglesia invertida, un templo del tormento. Las cadenas reemplazaban a las oraciones, las lágrimas sustituían a los himnos, y el crucifijo se transformaba en un látigo invisible que golpeaba tanto la carne como el espíritu. Y mientras las campanas de la ciudad repicaban llamando a misa, en las profundidades del calabozo, las mujeres aprendían que incluso Dios podía ser invocado como verdugo. Las pocas mujeres que lograban salir con vida de las prisiones medievales no regresaban al mundo como personas libres, sino como sombras quebradas. El encierro no terminaba en la puerta del calabozo. Sus marcas las acompañaban de por vida. Los cuerpos quedaban deformados por los grilletes, tobillos hinchados, muñecas con cicatrices profundas, espaldas encorvadas por años de humedad y cadenas. Muchas caminaban arrastrando los pies, como si aún llevaran el peso del hierro. Otras, más jóvenes, parecían ancianas, consumidas por la desnutrición y las enfermedades. La mente tampoco escapaba. La locura, los delirios, las pesadillas eran cicatrices invisibles. Muchas sobrevivientes sufrían ataques de pánico, con solo oír el repicar de un candado
o el crujir de una puerta de hierro. Algunas hablaban solas, otras se aislaban incapaces de confiar en nadie. El silencio que habían aprendido en la cárcel se convertía en un muro en la vida exterior. Eran presencias fantasmales en pueblos y aldeas que apenas las reconocían. Y lo más cruel, lejos de ser recibidas con compasión, eran rechazadas por sus propias comunidades. Las familias no querían cargar con el deshonor de una mujer marcada por el encarcelamiento. Se las veía como portadoras de vergüenza, como si el haber sobrevivido fuera una prueba de corrupción. Muchas eran expulsadas de sus hogares, vagando por caminos polvorientos hasta terminar como mendigas, viviendo de la caridad que rara vez llegaba. Para otras, el destino era aún más oscuro, la prostitución. Sin recursos, sin familia, sin futuro, se veían empujadas a vender sus cuerpos, perpetuando el ciclo de humillación que la cárcel había comenzado. La sociedad que primero las había encerrado, ahora las condenaba nuevamente, esta vez a sobrevivir en los márgenes, bajo la mirada condenatoria de los mismos que las habían abandonado. Históricamente, casi no hay registros de estas mujeres. Sus nombres se perdieron en el silencio, porque la vida femenina rara vez merecía tinta en los archivos oficiales. Lo poco que sabemos viene de testimonios indirectos. Jueces que mencionaban a una exprisionera mendigando, sacerdotes que anotaban confesiones confusas, viajeros que describían figuras espectrales de mujeres vagando por los mercados. Esas sombras eran las supervivientes, pero nadie las reconocía como tales. Desde un punto de vista cultural, este rechazo cumplía una función: borrar la memoria del sufrimiento. Al marginarlas, la sociedad medieval podía mantener la ilusión de orden. Era más fácil culpar a las mujeres por su desgracia que enfrentar la brutalidad de un sistema que las destruía. Así, la víctima se convertía en culpable y el verdugo quedaba oculto tras los muros de piedra. Las pocas que lograban reintegrarse lo hacían a costa de ocultar su pasado. Algunas inventaban nuevas identidades, fingían ser viudas o peregrinas, borrando cualquier rastro de su tiempo en prisión. Pero esa vida era una farsa construida sobre el miedo. La cárcel las había transformado para siempre, aunque libres, nunca lo eran del todo. Este 13º círculo del infierno revela la última crueldad del sistema. Incluso cuando la mujer lograba sobrevivir, la sociedad se encargaba de condenarla nuevamente. El calabozo no terminaba en las rejas, continuaba en cada mirada de desprecio, en cada puerta cerrada, en cada plato negado. Y así, la prisión medieval extendía sus cadenas mucho más allá de sus muros, convirtiendo la libertad en otra forma de exilio. El legado de la brutalidad en las prisiones medievales no fue un accidente ni un exceso ocasional. Fue un sistema cuidadosamente construido, pensado para destruir y controlar. Los documentos que han llegado hasta nosotros, fragmentos de juicios, cartas de clérigos, informes de viajeros, demuestran que la crueldad no era improvisada. Era metódica, institucionalizada, diseñada para borrar la voluntad de las mujeres y reafirmar el poder de los hombres y de la Iglesia. Muchas de esas mujeres ni siquiera habían cometido delitos graves. Algunas habían robado un pedazo de pan para alimentar a sus hijos, otras fueron acusadas de brujería sin pruebas, o simplemente de haberse negado a obedecer a un marido violento o a un señor feudal. En un mundo donde la pobreza era sinónimo de pecado, bastaba con ser mujer y vulnerable para convertirse en culpable. El castigo no respondía a un acto concreto, sino a una condición, la de existir en un cuerpo femenino en una sociedad que lo despreciaba. Este patrón de represión no era exclusivo de Europa. En otras culturas de la época también se encontraban formas similares de violencia contra las mujeres, aunque adaptadas a sus contextos. En el mundo islámico, por ejemplo, existían espacios de confinamiento doméstico bajo el pretexto del honor familiar. En algunas sociedades asiáticas,
Las mujeres eran castigadas con mutilaciones o encierros perpetuos. El denominador común era el mismo, el cuerpo femenino como territorio de control. El medievo europeo llevó este principio a su extremo más oscuro, al institucionalizarlo dentro de sus prisiones. Los calabozos femeninos se convirtieron en símbolos del miedo. La sociedad sabía que existían, aunque prefería no mirarlos directamente. Esa ignorancia deliberada permitía que la maquinaria siguiera funcionando. Nadie preguntaba, nadie denunciaba, porque todos entendían el mensaje. Cualquier mujer podía terminar allí si desafiaba las normas establecidas. El silencio colectivo era parte del castigo. Desde la filosofía, podría decirse que las cárceles medievales encarnaban la noción más brutal del biopoder, el control absoluto sobre los cuerpos y la vida. No se trataba solo de castigar crímenes, sino de regular la existencia misma, decidir quién merecía vivir y en qué condiciones. El calabozo era la frontera entre lo humano y lo inhumano, un espacio donde la mujer era transformada en símbolo del pecado y la obediencia forzada. La crueldad era vista como un mal necesario, un acto de purificación social. Al destruir a unas cuantas, el sistema pretendía disciplinar a todas. La hoguera en la plaza, los gritos en los calabozos, las figuras espectrales de las sobrevivientes errantes, servían como recordatorio vivo de lo que ocurría cuando una mujer osaba traspasar los límites. Era pedagogía a través del dolor, justicia convertida en teatro sangriento. La paradoja más siniestra es que este legado se mantuvo oculto durante siglos. La historia oficial, escrita por hombres, prefirió ensalzar batallas, reyes y conquistas, dejando a un lado el sufrimiento silencioso de miles de mujeres. Sus voces se perdieron, pero los rastros de su dolor aún sobreviven en los archivos polvorientos y en las paredes húmedas de los calabozos que todavía existen en ruinas de castillos y monasterios. Cada piedra rezuma la memoria de los cuerpos que alguna vez se pudrieron sobre ellas. Este 14º círculo del infierno nos muestra que la brutalidad no era un error, sino una estrategia de poder. La cárcel no castigaba solo delitos, castigaba la pobreza, la rebeldía, la diferencia, la feminidad misma. Y en ese sentido, el sistema medieval no solo mataba cuerpos, sino que también intentaba aniquilar la posibilidad de un futuro diferente para las mujeres. La historia de las prisiones femeninas en la Edad Media es una advertencia que sigue resonando desde la oscuridad. Nos recuerda que la civilización, con sus catedrales, sus reinos y sus leyes, siempre tuvo un lado oculto. Un abismo donde la compasión desaparecía y el poder se convertía en crueldad sistemática. Aquellas celdas húmedas, los gritos apagados, los cuerpos desnudos y las almas rotas no fueron accidentes del pasado, sino expresiones deliberadas de un orden que confundía justicia con barbarie. Cada mujer que murió de hambre, cada madre que perdió a su hijo en la penumbra, cada cuerpo quemado en la hoguera, dejó una huella invisible que aún hoy debería estremecernos. Ellas no fueron criminales temibles, en su mayoría fueron víctimas de pobreza, de supersticiones, de misoginia. Y sin embargo, sus sufrimientos se usaron como espectáculo, como advertencia, como instrumento de control. El legado de esas cárceles nos obliga a cuestionarnos la fragilidad de lo que llamamos civilización. La línea entre humanidad y barbarie es más delgada de lo que parece. Cuando el poder queda sin control, cuando la religión se convierte en látigo en lugar de consuelo, cuando la sociedad mira hacia otro lado, la oscuridad regresa. Y esa oscuridad, aunque disfrazada de ley o de fe, siempre termina devorando a los más vulnerables. Hoy, mientras recorremos las ruinas de castillos y monasterios, esos calabozos siguen ahí, silenciosos, como cicatrices de piedra. Sus muros aún guardan ecos de lamentos que nunca fueron escuchados. Cada grieta, cada cadena oxidada, es un recordatorio de lo que ocurrió cuando la dignidad humana
fue sacrificada en nombre del orden. Honrar la memoria de esas mujeres no es solo un acto de justicia histórica, es también un compromiso con el presente. No permitir que la indiferencia o la obediencia ciega vuelvan a abrir esas puertas. En este 15º y último círculo, entendemos que la prisión medieval no murió con la Edad Media. Sus sombras sobreviven en cada sistema que deshumaniza, en cada voz silenciada, en cada cuerpo convertido en objeto. Por eso, recordar no es un ejercicio académico, es una advertencia. Si la memoria se pierde, el infierno puede repetirse. Las mujeres olvidadas de los calabozos medievales nos hablan desde el silencio de los siglos, y su mensaje es claro, tan claro como el eco de una cadena arrastrada. La justicia sin compasión siempre será barbarie.